Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver el tema de dinámica perteneciente al curso de física, ¿no? Hoy día vamos a aprender cómo mover objetos mediante la fuerza. Así que vamos a comenzar. Bien, como introducción vamos a tener lo siguiente. Cuando nosotros estudiábamos el movimiento rectilíneo, no se tomó en cuenta las fuerzas que originaban el movimiento de los cuerpos, ¿no? Porque nosotros solamente veíamos la parte de cinemática, solo la parte de que si se mueve o no, y ya, ahí murió el tema. Pero ahora vamos a ver que un cuerpo se mueve en función a una fuerza aplicada y también a la masa de dicho cuerpo. En este caso vamos a presentar dos situaciones diferentes. Una donde un camión con, por ejemplo, en una carga de 1 millar de bolsas de cemento, cuando quieres construir tu casa, o tu automóvil pero sin pasajeros. Por ejemplo, cuando se acabó la batería, se acabó la gasolina, qué sé yo. Y ambos vamos a tenerlos que mover, ¿no? Para poder transportarlos. ¿Cuál de estos dos vehículos se moverá con mayor facilidad? Piensen un ratito. ¿Cuál creen que si nosotros lo empujamos con todas nuestras fuerzas se va a mover con mayor facilidad, ¿no? Bueno, en este caso, si nosotros empujamos primero el camión, vamos a notar que poco o casi nada se va a mover, ¿no? Pero si nosotros empujáramos nuestro carro sin pasajeros, se movería por lo menos unos cuantos metros, ¿no? De acá ya vamos intuyendo básicamente lo que viene a ser la fuerza. Pero la fuerza en que está en función, como vemos en los ejemplos, de la masa, ¿no? Debido a que el camión tiene mucha más masa que el carro. Bien, en esto ya llegamos al concepto de dinámica lineal. Y es justamente va a estudiar los cuerpos en movimiento considerando las causas que lo originan, o sea, las fuerzas. Se acordarán del tema anterior que viene a ser estática, cuando teníamos dos fuerzas que eran iguales en magnitud, pero diferentes en dirección. El cuerpo se va a encontrar en equilibrio. Por ejemplo, en este bloque tenemos una fuerza que está yendo hacia la derecha, perdón, hacia la derecha de acá, y otro que está yendo hacia la izquierda. Entonces, ambas fuerzas se van a cancelar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aumento la fuerza de la derecha? Ya no es 20 newtons, ahora es 60 newtons. En el bloque ahora, la fuerza resultante del bloque ya no va a ser cero, ¿no? Ahora va a ser diferente de cero. ¿Cuánto sería? Si restáramos 60 menos 20 nos daría 40. Y esto es justamente lo que origina el movimiento del cuerpo, ¿no? Porque en el primer caso el cuerpo se mantiene estable, se mantiene estático debido a que las fuerzas son iguales. Pero en el segundo caso las fuerzas al ser diferentes, una mayor que la otra, se va a mover, ¿no? Esto es bastante lógico. En el movimiento de bloques va a ser con MRV, o sea, va a presentar ahora una aceleración. Hay que recordar un poco del MRV. Y esto llegábamos a una conclusión, a la misma que llegó el señor Isaac Newton y lo postuló en su segunda ley. ¿Qué nos dice su segunda ley? Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se va a acelerar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si nosotros empujáramos un bloque, le tenemos que aplicar una fuerza y automáticamente va a tener una aceleración. La dirección de la aceleración es la misma que la fuerza neta. O sea que si nosotros aceleramos hacia la derecha, la fuerza también tiene que estar hacia la derecha. Si vamos hacia la izquierda, también hacia la izquierda y lo mismo en las situaciones de arriba o abajo. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración, ¿no? Normalmente se le pone de esta manera debido a que la aceleración varía de forma proporcional con la fuerza neta, o sea, si la fuerza neta aumenta, la aceleración va a aumentar y varía de forma inversa con respecto a la masa, que quiere decir a mayor masa, menor aceleración. Pero de forma práctica vamos a usar esta fórmula. De la fuerza resultante o fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Simplemente mandamos a la masa a multiplicar, ¿no? Las unidades en el sistema internacional van a ser Fr, viene a ser la fuerza resultante o la fuerza neta, va a estar en newtons, la masa va a ser en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, un newton que vendría a ser, masa por aceleración. Bien, ¿cómo calculamos la fuerza resultante? Ya anteriormente vimos un pequeño ejemplo, ahora vamos a ver cómo es que matemáticamente lo calculamos. La fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria, este simbolito de sigma significa sumatoria de fuerzas del movimiento que van a estar a favor del movimiento. ¿No? Si un cuerpo se mueve hacia la derecha,
Entonces las fuerzas a favor de ese movimiento van a estar justamente hacia la derecha. Y a esto le vamos a restar las fuerzas en contra del movimiento. O sea, si el cuerpo se mueve hacia la derecha, las fuerzas en contra del movimiento deberían estar yendo hacia la izquierda. Entonces, la fuerza resultante de la aceleración van a tener siempre la misma dirección. Ojo con eso. Como tercer punto vamos a tener a la masa y la fuerza. La masa va a ser la medida cuantitativa de la inercia, ¿no? Recuerden que era la inercia, era la oposición del movimiento de los cuerpos. Y justamente a mayor masa va a ser mucho más difícil que el cuerpo se pueda mover, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, cuanto mayor es la masa, más se resiste un cuerpo a ser acelerado. Y un newton va a ser la cantidad de fuerza neta que confiere la aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo de masa de 1 kilogramo, ¿no? Si nosotros quisiéramos mover esta roca, nos va a ser bastante difícil debido a que tendríamos que aplicar mucha, pero mucha fuerza. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos solamente un cuerpo, sino ahora tenemos 3, 4 o bastantes, ¿no? Bastantes cuerpos. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton aplicada a un conjunto de cuerpos, o sea, dicho a un sistema. Ahora nuestro conjunto de cuerpos lo vamos a denominar como sistema. Si nosotros aplicamos una fuerza resultante, esta fuerza en el primer bloque, en el bloque M1, va a ser la misma fuerza que si la aplicáramos en el bloque M2 y la misma que si la aplicamos en el bloque M3, la fuerza neta. Y justamente con esta fuerza neta va a originar una aceleración del sistema. Entonces, ¿cómo nos callamos la aceleración del sistema? Vamos a tomar todos los cuerpos como si fuera uno solo. Entonces, la aceleración del sistema va a ser la fuerza resultante, Fr, entre la masa total, ¿no? Mt, que viene a ser la sumatoria de todas las masas que componen al sistema, ¿no? De los cuerpos que componen al sistema. Entonces, Mt va a ser M1 más M2 más M3. Y la aceleración del sistema va a ser igual para cada uno, tanto para A1, para M1, perdón, para M2 y para M3. Y ya con esto ya estamos listos para aplicar la fuerza. Bien, entonces vamos a aplicar la fuerza en estos pequeños ejercicios. Así que vamos allá. En el primer problema que nos piden calcular el módulo de la aceleración que adquiere un bloque. Por ejemplo, este de acá, que tiene la masa de 4 kilogramos, tiene la aceleración, una aceleración debido a una fuerza de 20 newtons. Vamos a considerar que el piso es liso debido a que cuando no sea liso, o sea, tenga rugosidades, tenga algunas pequeñas imperfecciones, va a aparecer una fuerza, que va a ser la fuerza de rozamiento. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahorita vamos a considerar que el piso es liso y no hay rozamiento alguno. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? ¿Se acuerdan? Que la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa, ¿no? Simplemente eso, aceleración sobre fuerza resultante, perdón, aceleración igual a fuerza resultante sobre masa. Tenemos la fuerza, sí, tenemos 20 newtons, tenemos la masa, entonces podemos hallar fácilmente la aceleración. Y si dividimos 20 entre 4 nos daría 5 metros sobre segundo, ¿no? Porque newton sobre kilogramo es metros sobre segundo al cuadrado. Bien, bastante sencillo. Ahora vamos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? Nos pide calcular la fuerza para que el bloque de 6 kilogramos acelere a una razón de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, acá ya no vamos a tener solamente una fuerza, sino vamos a tener dos. Y nos piden que acelere a esta aceleración de 10 metros. Otra vez vamos a considerar que el piso es liso. Entonces, ¿cómo es que procedemos a resolver esto? Bien, como primero vamos a hallar la fuerza resultante. ¿Se acuerdan que la fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas que van a favor del movimiento menos las que van en contra del movimiento? ¿Cuáles son las fuerzas que están a favor del movimiento? Si la aceleración está yendo hacia la izquierda, entonces 80 newtons está a favor del movimiento, por lo tanto va a ser positivo. Pero F, la fuerza F, está yendo en contra del movimiento, ¿no? Está yendo hacia la derecha. Entonces va a ser negativo, ¿no? Menos FF, perdón, menos F nomás. Entonces ya tenemos la fuerza resultante. Lo dejamos ahí por un momento. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Donde la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante sobre la masa. Ya tenemos la aceleración, que es justamente 10 metros sobre segundo. Tenemos la masa del bloque, que es 6 kilogramos, y la fuerza resultante, que viene a ser
Justamente si reemplazamos la ecuación de acá, obtendríamos 80 menos f, ¿no? Entonces tendríamos 10, va a ser igual a 80 menos f partido 6. Y bien, ya tenemos solamente una variable, así que podemos resolver fácilmente, ¿no? El 6 lo mandamos a multiplicar, nos quedaría como 60, y 80 menos f ya podemos fácilmente resolver, ¿no? El f lo mandamos al primer miembro y el 60 lo mandamos como para restar. Entonces la fuerza que para que este móvil acelere a 10 metros sobre segundo será de 20 newtons, ¿no? La fuerza que se va a poner al movimiento. Bien, como tercer problema vamos a tener el siguiente. Nos piden calcular el módulo de la aceleración del sistema. Bien, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ahora ya no para un cuerpo, sino para el sistema. ¿Se acuerdan cómo era la formulita? Bastante sencillo también, lo mismo, pero ahora hallando la suma de la masa total, ¿no?, del sistema. Entonces la aceleración del sistema va a ser igual a la fuerza resultante, la fuerza que está empujando a ambos bloques, sobre la masa total del sistema. ¿Y cómo hallamos la masa total? Simplemente sumando ambas masas de los cuerpos, ¿no? O sea, sumamos 4 más 8 u 8 más 4 va a ser lo mismo, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos la fuerza resultante, que va a ser 60, sobre la masa total. 4 más 8 nos da 12 y 60 entre 12 sería 5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, perfecto. Como último problemita vamos a tener el siguiente. Este va a ser un poquito más largo, pero nos va a servir bastante para resolver otros ejercicios. Nos pide determinar el módulo de la aceleración del sistema, nada más. Nos piden la aceleración, considerando que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una polea y tenemos dos masas. Tenemos una masa de 7 kilogramos y una masa de 3 kilogramos. ¿Para dónde estará el movimiento? ¿Para este lado de acá, para el de 3 o para el de 7? ¿No? Por intuición, sabemos que el 7 kilogramos es mucho más pesado que 3 kilogramos. Entonces, el movimiento será para este lado, para el lado izquierdo. Bien, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton para un sistema, pero tenemos que considerar algo, ¿no? Tenemos que considerar cuánto es la fuerza que ejerce este bloque de 7 kilogramos. Y para ello nosotros vamos a utilizar el peso. ¿Se acuerdan del peso? ¿No? Viene a ser la masa por la aceleración de la gravedad, que es justamente 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si multiplicamos la masa por el peso, por la gravedad, perdón, nos daría 70 newtons. Esto es una fuerza. Recuerden que el peso es fuerza. Y para el bloque de 3 kilogramos, como calculamos, de la misma manera, ¿no? La fuerza de gravedad o el peso viene a ser lo mismo que 3 kilogramos por la aceleración de la gravedad, o sea, 30 newtons. Bien, ya tenemos la fuerza que ejerce el bloque de 7 kilogramos y la fuerza que ejerce el bloque de 3 kilogramos. Entonces calculamos la fuerza resultante. ¿Se acuerdan que este bloque de 7 kilogramos se mueve para este lado, pero el bloque de 3 kilogramos se va a oponer, debido a que este se va a mover para el lado derecho, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza que está yendo a favor del movimiento va a ser la de 70 newtons, y la que va a ir en contra va a ser la de 30. Es simplemente usar lógica, chicos, nada más. Entonces tenemos 70 newtons menos 30 nos daría 40 newtons en total, ¿no? Y ya por último vamos a aplicar nuestra formulita para el sistema, ¿no? A la aceleración del sistema, que es lo que nos piden, va a ser igual a la fuerza resultante, ya la acabamos de hallar, y lo tenemos que dividir entre la masa total. Pero ¿cuál es la masa total del sistema? No, ya no sería solamente 7 o solamente 3, sino sería la sumatoria de ambas, 7 más 3. Entonces 40 entre 7 más 3 nos daría una aceleración del sistema de 4 metros sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que este bloque se va a mover para este lado a 4 metros sobre segundos y el bloque de 3 va a subir con 4 metros sobre segundos, ¿no? Va a subir, pero a su vez también va a ejercer una fuerza en oposición. Bien, chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar, haya podido aprender algo nuevo y nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante. Bye.